Hola, te doy la bienvenida al curso de desarrollo web con el framework Echo en Go. Soy Gerson Martínez, ingeniero en telemática y DevOps apasionado por el desarrollo y la infraestructura. ¿Te fascina el mundo de las tecnologías disruptivas que unen el desarrollo con las operaciones? Esa es precisamente mi pasión. Soy cofundador y CEO de Crucial, una plataforma innovadora que brinda servicios DevOps, donde he liderado una amplia gama de proyectos de desarrollo web, incluyendo temas de seguridad y despliegues en la nube. Actualmente lidero un equipo de talentosos ingenieros DevOps, trabajando con reconocidos proveedores de servicios en la nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Además, soy desarrollador de sistemas que automatizan procesos utilizando lenguajes de programación como Go y Python. Mi experiencia me ha permitido adquirir un profundo conocimiento en las siguientes áreas: desarrollo web, seguridad informática, despliegues en la nube, DevOps, automatización de procesos y liderazgo de equipos. Me encantaría conectar contigo y compartir mi experiencia. Puedes encontrarme en mi sitio web gersonmartinez.com y en mi perfil de LinkedIn como Gerson Martínez y en Twitter o X como @AntonioMorenoSM. Estoy aquí para compartir mis conocimientos y ayudarte a crecer en tu desarrollo profesional. ¿Qué necesitas para embarcarte en esta aventura? Para aprovechar al máximo este curso, te recomiendo tener conocimientos básicos en las siguientes áreas. Navegación básica en la terminal, donde se haga un manejo de comandos, lo cual es esencial para interactuar con su sistema operativo y herramientas de desarrollo. Programar con Go, donde se manejen los conceptos básicos del lenguaje Go, incluyendo variables, tipos de datos, funciones, bucles y estructuras de control. Gestionar su código con Git y GitHub. Esto para versionar y compartir su código de manera efectiva. No se preocupe si no tiene experiencia previa. Este curso está diseñado para guiarte paso a paso en todos los procedimientos con explicaciones amenas y con recursos descargables. Así que, ¿qué encontrarás en este curso? Bueno, pues aprenderás a dominar la configuración del entorno en el framework Echo de Go, lo cual sirve para preparar tu equipo de trabajo instalando las herramientas necesarias y aprendiendo a configurar Echo para comenzar a crear aplicaciones web. Crear servidores web y manipular su configuración, donde pondrás en marcha servidores web Echo para ejecutar tu aplicación web localmente y probar su funcionamiento. Además de crear rutas y manejar peticiones HTTP, donde aprenderás a crear dichas rutas para diferentes secciones de tu aplicación web. Y a su vez, gestionar plantillas y cargar contenido estático, donde aprenderás a crear interfaces atractivas y fáciles para usar en tu aplicación web utilizando plantillas HTML. Y por último, vamos a adaptar el diseño de una web completa e incorporar datos dinámicos, lo cual es una definición de un diseño base que mantenga una constante en todas las páginas de tu aplicación web. Así que prepárate para convertirte en un experto en el dominio de Echo como framework web y llevar tus habilidades de desarrollo al siguiente nivel. Y por supuesto, al finalizar este curso habrás logrado configurar tu entorno de desarrollo en Go para Echo, crear y levantar servidores web Echo, diseñando e implementando rutas, y a su vez desarrollar una web completa, gestionando contenido estático y datos dinámicos. Con las habilidades y conocimientos adquiridos en este curso, estarás listo para enfrentar los desafíos del desarrollo web en Go usando Echo, y esto con mucha confianza y profesionalismo. Echo es un poderoso framework web para Go, que ofrece una amplia gama de características y funcionalidades para el desarrollo rápido y eficiente de aplicaciones web y API RESTful. En esta lección exploraremos las características clave de Echo y cómo pueden beneficiar a los desarrolladores en la creación de aplicaciones web escalables y seguras. Por supuesto, tenemos algunos objetivos, en los cuales está comprender las características fundamentales de Echo y cómo contribuyen a la eficiencia y escalabilidad del desarrollo web. Además de explorar las capacidades específicas de Echo, como su enrutador optimizado, soporte para TLS automático y middleware flexible. Además, reconocer el potencial de Echo para proyectos web, incluidos casos de uso como la creación de API RESTful, aplicaciones de chat en tiempo real
y sistemas de gestión de contenido. Algunas características son las siguientes. Echo cuenta con un enrutador HTTP altamente optimizado que prioriza inteligentemente las rutas para un procesamiento eficiente de las solicitudes entrantes. Esta optimización reduce la asignación de memoria dinámica y mejora el rendimiento de la aplicación. A su vez tenemos escalabilidad, y es que el framework Echo permite la creación de API RESTful sólidas y escalables al facilitar la organización de puntos finales en grupos lógicos. Esta estructura simplifica la gestión de API complejas y a su vez garantiza que la aplicación pueda manejar un mayor tráfico o funcionalidad sin problemas. El TLS automático. Echo simplifica la habilitación de comunicaciones seguras al manejar automáticamente la instalación del certificado TLS desde, por ejemplo, el EMS Script. Esta automatización agiliza el proceso de configuración de conexiones seguras, mejorando la seguridad de la aplicación. Soporte HTTP versión 2. Echo adopta este protocolo para mejorar la velocidad y la capacidad de respuesta de las aplicaciones web. Esto proporciona una experiencia de usuario más rápida al optimizar la transmisión de datos entre el servidor y el cliente. Y el middleware flexible. Con Echo puedes aplicar una amplia gama de middleware integrado para mejorar la funcionalidad y la seguridad de tu aplicación. Esto incluye autenticación, registro, compresión y más, que pueden aplicarse a nivel global, en grupos de rutas específicos o en rutas individuales. En cuanto a la vinculación de datos y representación misma de estos datos, Echo simplifica la vinculación de cargas útiles de solicitudes HTTP y proporciona una API versátil para enviar varios tipos de respuesta HTTP. Esto facilita la integración de datos en la lógica de la aplicación y permite enviar respuestas en formatos como JSON, XML, HTML, entre otros. Echo también admite la representación de plantillas utilizando cualquier motor de plantillas de tu elección y ofrece extensibilidad a través de middleware, manejo de errores personalizado y una API fácilmente ampliable. En fin, el framework Echo ofrece una amplia gama de características y funcionalidades que facilitan el desarrollo rápido y eficiente de aplicaciones web en Go, desde su enrutador optimizado hasta su soporte para TLS automático y middleware flexible. Echo proporciona las herramientas necesarias para crear aplicaciones web escalables, seguras y de alto rendimiento. Con su extensibilidad y capacidad para manejar diversos tipos de datos y respuestas HTTP, Echo es una opción sólida para una variedad de proyectos web y API RESTful. En esta clase, nos adentraremos en la emocionante tarea de configurar nuestro entorno para comenzar a trabajar con el framework Echo de Go. Configurar correctamente nuestro entorno de desarrollo es fundamental para aprovechar al máximo las capacidades de Echo y facilitar el proceso de creación de aplicaciones web y API RESTful. Para ello tenemos algunos objetivos a cumplir, en los cuales está explorar los pasos necesarios para instalar y configurar el framework Echo en nuestro entorno de desarrollo. A su vez, familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Echo, incluida la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Asimismo, configurar nuestro entorno de desarrollo para trabajar de manera eficiente con Echo, incluida la instalación de dependencias y la creación de la estructura del proyecto. Así que nada, vamos a ello. Nos encontramos ubicados en este momento en Visual Studio Code y en la terminal, si hago un pwd, veo que estoy dentro del directorio, o más bien del repositorio Frameworks Web en Go. Asimismo, como hemos elaborado también con los frameworks anteriores tanto para G como Rebel, vamos a trabajar ahora mismo con Echo y para ello empezaremos creando un directorio para el mismo, mkdir Echo. Como podemos observar, lo tenemos por acá. De momento se encuentra vacío. Así que ahora voy a validar qué versión de Go tenemos instalado. Dice que tenemos la 1.21. Así que bien, procedemos ahora a instalar el paquete de Echo, que está dentro del repositorio
del usuario Labstack. Así que vamos a hacer lo siguiente. Mediante un go-get-u podemos indicarle que esto lo busque en GitHub, específicamente en el perfil de usuario Labstack, y que busque el repositorio echo. Y le vamos a indicar que queremos la versión 4. Bien, este error nos ha dado en otras ocasiones, así que no hay de qué preocuparse, pues realmente el error indica que estamos intentando utilizar el comando go-get fuera de un módulo Go, y a partir de Go 1.16 se recomienda usar go-install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Así que la solución es muy sencilla. Vamos a acceder directamente a nuestro directorio echo, y dentro de este directorio vamos a proceder a crear un go-mod init y le pondremos como nombre el módulo echo. Hago enter. Como podemos observar, se ha aperturado un nuevo fichero llamado go.mod, donde si lo abro, aparece el módulo echo y en la versión de Go 1.21.0. Genial. Vamos ahora a proceder a instalar entonces el comando echo. Para ello aplicamos un go install. Voy a limpiar un poco la terminal. Ahí. Go install. Y le decimos nuevamente la ruta que necesitamos, que es en labstack /echo. Y aquí le podemos decir versión 4. E incluso le podemos pasar un tag, una etiqueta. En este caso le podemos pasar latest, que queremos la última versión estable. Hago enter. Y entonces aquí se encuentra descargando lo que son todos los paquetes o bien el paquete de echo, a su vez con todas sus dependencias. Bien, ahora sí ya podemos habilitarlo mediante un go-get-u. Esto podemos ir arriba y encontramos aquí el comando. Hago enter nuevamente y en efecto procede a descargar todo. Aquí se tiene que crear un nuevo archivo que en efecto se ha creado, que es el go.sam. Y dentro del go-mod, aquí están los requerimientos que necesita, o las dependencias en sí. Y aquí también aparecen listadas. Genial. Hasta este momento ya tenemos descargado y tenemos instalado lo que es echo. Así que también están instaladas todas sus dependencias. Así que nada, vamos a proceder entonces a crear una estructura básica de un proyecto echo. Y para ello vamos a crear el fichero main.go y a su vez el archivo de rutas routes.go. Este lo vamos a insertar dentro de un directorio llamado routes también. Así que bien, viendo dónde estamos ubicados, que estamos en el directorio echo, entonces procederemos a crear el fichero main.go mediante el comando touch main.go. Hago enter y aquí aparece el main.go. Bien, a su vez, un nuevo directorio llamado route. Y dentro de este directorio voy a crear también un nuevo archivo llamado routes.go. Listo, por aquí lo tenemos. Genial. Recordemos que el fichero main se va a encargar de crear el router, además se va a encargar de iniciar un servidor y además de importar el paquete routes y usar las funciones también que este tenga, ¿no? Y el fichero routes.go en realidad se va a encargar de definir las rutas de la aplicación e importar también el paquete de echo y así también sus funciones para definir las rutas. Además, para definir también las funciones que se encargarán de procesar las solicitudes. Así que la estructura básica es esta. Con la estructura del proyecto creada y echo instalado, nuestro entorno de desarrollo está listo para comenzar a trabajar en aplicaciones web con echo. A partir de aquí podemos comenzar a desarrollar nuestras rutas, implementar lógica de negocios y crear una aplicación web totalmente funcional. Configurar nuestro entorno de desarrollo es el primer paso crucial para trabajar con el framework echo de Go. Al seguir los pasos descritos anteriormente, hemos establecido una base sólida para crear aplicaciones web y API RESTful utilizando echo. Con echo podemos aprovechar al máximo las capacidades de Go y desarrollar aplicaciones web rápidas, seguras y escalables. Estamos listos para embarcarnos en el emocionante viaje del desarrollo con echo. En esta lección, exploraremos el framework echo de Go, aprendiendo a configurar y utilizarlo para crear un servidor web básico que responde a solicitudes HTTP. Desde establecer la configuración inicial del servidor
hasta manejar diferentes tipos de solicitudes y utilizar middleware para registrar la actividad del servidor en la terminal. Además de ampliar nuestra comprensión de las capacidades y la versatilidad de Echo en el desarrollo de aplicaciones web con Go, brindando una visión sólida de cómo aprovechar esta herramienta para proyectos futuros. Por supuesto, vamos a cumplir un conjunto de objetivos. El primer objetivo se centra en establecer un servidor web básico utilizando el framework Echo de Go. A través del código proporcionado, aprenderemos a inicializar un servidor Echo, configurar el puerto de escucha y poner en marcha la aplicación. El segundo objetivo, nos centraremos en devolver mensajes simples desde el servidor Echo en respuesta a las solicitudes HTTP, bien sea utilizando funciones como string y JSON. Aprenderemos a enviar respuestas de texto plano y JSON respectivamente, para proporcionar información al cliente. En el tercer punto, aquí exploraremos cómo definir rutas adicionales en nuestra aplicación Echo para mejorar diferentes tipos de solicitudes a través del ejemplo proporcionado. Aprenderemos a crear rutas simples y a responder con mensajes específicos para cada ruta definida. Así que nada, vamos a ello. Ya habiendo definido una estructura de directorios y archivos para lo que viene siendo un proyecto Echo, entonces ahora procede que vayamos a modificar o vayamos a escribir código en el main.go. En este fichero vamos a trabajar para poder levantar un nuevo servidor web. Para ello entonces vamos a iniciar con lo típico, un package, y le decimos main, y luego inicializamos los imports. Y para ello tenemos un import. Vamos a colocarlo acá, donde le indico que el import es especialmente Echo. Para utilizar Echo, recordemos la ruta, github.com, labstack, /echo, labstack, ahí lo tenemos Echo versión 4. Genial. Ya que tenemos importado esto, arrancamos con la función main. Y entonces vamos a crear una instancia de lo que es Echo. Para ello voy a guardar una variable y le digo echo.new y de esta manera lo creamos. Vamos a configurar en sí el puerto de escucha de este servidor. Para ello entonces ponemos e.server.address de dirección y a su vez cargamos entonces al puerto, por ejemplo, 8080. Lo tenemos ahí. Pero, ¿cómo inicializamos la aplicación Echo? Es tan sencillo como poner un start server e indicarle el server que ha sido configurado, que en este caso sería este. Bien, ¿cómo levantamos una aplicación de este estilo? Sería con un go round main.go. Para ello entonces, vamos a ello. Go round main.go. Si hago enter, entonces podemos observar de que aquí me solicita permiso para poder habilitar esto, para poder correr la aplicación. Así que le decimos allow, o sea, permitir, y dice de que este Echo ya está corriendo, dice en su versión 4.11.4, y luego me está indicando de que está corriendo en el 8080. Bien, recordemos que estos dos puntos viene siendo lo que es el loopback, o 127.0.0.1 o bien localhost. Así que bien podemos colocar acá un localhost o 127.0.0.1 o bien también pudiésemos cambiar el puerto al puerto que nosotros querramos dentro del rango de puertos que se encuentran disponibles. Así que solamente modificando esto es que se pueden cambiar los puertos. Bien, para ello entonces voy a abrir en una nueva pestaña de mi navegador para poder llegar a esta ruta, a ver si realmente llega correctamente. Entonces, estamos por acá. Para ello sería escribir 127.0.0.1 e irse al puerto 8080. Hago enter y como pueden observar me dice un message y me dice not found. Significa que está llegando correctamente. Lo que pasa es que todavía no hemos creado ninguna ruta. Si pueden observar, en el código no tenemos ninguna ruta, pero esto está llegando bien. Esta es una configuración inicial donde se establece un puerto de escucha, pero a su vez podemos ajustarlo según nuestras preferencias. Bien, ahora vamos a intentar devolver una salida desde el servidor. Para ello vamos a crear una ruta.
Y esa ruta, voy a cancelar el servidor acá, con control C. Y esa ruta vamos a devolver un hola mundo. Para ello entonces, va a ser tan sencillo como indicarle e.get de esta manera. Y le indicamos que cuando haga una solicitud a la raíz, va a mandar a ejecutar la siguiente función. Que en este caso vamos a recibir de echo el contexto de esta manera. Y luego habilitamos acá un error. Y le decimos return c.string y le decimos http.status ok en el caso de que este quiera retornar un código de estado del servidor 200. Entonces le indicamos que el mensaje que queremos imprimir va a ser hola mundo de esta manera. Y bien, acá si se fijan en address, también acá esto lo pudiésemos remover también y ejecutarlo de la siguiente manera. Vamos a enseñar cómo. Y acá al final lo que vamos a colocar es que en vez de todo esto le vamos a decir e.start simplemente. Y luego le indicamos dentro de start 8080. De esta manera. Si yo vuelvo a correr lo que es el main.go, le doy permisos y me voy al navegador. Entonces, si corro nuevamente esta parte, me dice hola mundo. O sea que la solicitud ha sido correcta. Significa que está llegando a barra. Si yo hago barra, entonces llego al mismo punto. Bien, esta es otra manera de poder ejecutar un nuevo servidor, ¿no? De esta otra manera. Entonces, aquí nosotros hemos podido ver que hemos podido llegar perfectamente a una ruta. Ahora, ¿cómo retornamos esta respuesta, pero como JSON, no solamente como un string? Entonces, voy a comentar este punto para que miremos un poco la diferencia de cómo sería. Básicamente, vamos a hacer un return simplemente. Y en vez de string, le vamos a poner JSON. Y luego vamos a devolver, como siempre, un status OK. Sin embargo, aquí vamos a cambiar a un mapa, donde se le va a pasar un string, del tipo string. Y por supuesto, aquí podemos devolver un clave valor, que sería de esta manera. Hola desde echo. Damos una coma acá al final y con esto sería suficiente. Entonces, si reinicio nuevamente el servidor, permito, vamos ahora al navegador y ejecuto acá. Entonces, ahora si se fijan, me acaba de devolver un JSON, que este es el message. Y dice que me devuelve el siguiente valor asociado a esta clave. Así que doy formato a ello y me lo muestra de esta manera. Lo cual es correcto del formato JSON. Ahora vamos a proceder a crear una ruta simple y manejar las solicitudes. Por ejemplo, vamos a ir a crear una nueva ruta. Para ello puedo incluso copiar la que tenemos actualmente y configurar la que queremos ahora mismo. Entonces, voy a indicarle desde acá de que lo que queremos es una ruta que sea de saludo. Entonces tenemos ahí saludo y aquí lo mismo. Retornamos, podemos retornar un string como lo teníamos por acá, sin los comentarios, así de esta manera. Y le podemos poner acá nuevamente saludos desde echo. Lo tenemos por ahí. Y de esta manera ya habremos configurado una nueva ruta. Así que vamos a checar. Permitimos nuevamente la carga del servidor. Y entonces volvemos acá. Y en la ruta principal, en efecto nos sigue apareciendo el JSON. Pero si ahora digo barra saludo, enter, me dice saludos desde echo. Entonces, esta es la manera de demostrar que podemos aplicar diferentes rutas ya en nuestro servidor con echo. Así que para mostrar las solicitudes en la terminal mientras ejecutas un servidor echo, necesitamos agregar un middleware de registro a nuestra aplicación echo. ¿Esto para qué? Porque si se fijan, desde acá simplemente se ejecuta el servidor, pero no me muestra en sí los logs o los registros de cada solicitud que se va haciendo por parte del navegador.
Entonces, para mí puede ser importante que capturemos cada llamada que se está haciendo. Para ello entonces, primero necesitamos instalar una dependencia de un middleware de registro. En este caso este se llama simplemente middleware. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a cancelar nuevamente lo que es mi servidor y entonces vamos a descargar mediante go-get en github.com. Vamos a ir nuevamente al AppStack /echo /versión 4 y le decimos que queremos el middleware en su etiqueta versión 4.11.4. Hago enter y este va a proceder a hacer la descarga del mismo. Ya lo ha hecho. Así que nada, vamos a incluirlo a nuestro proyecto. Voy a cerrar un poco la terminal para dar más espacio a esto. Voy a maximizar también. Listo. Y entonces voy a copiar esta parte y voy a pegar directamente lo que es el middleware. De esta manera. Ya que de esta manera ya debería estar funcionando. Sin embargo, como no la estoy utilizando tampoco en ninguna parte, vamos a proceder a cómo hacerla funcionar, ¿no? Podría aplicar también mediante un go install, a ver si esta termina de instalarla correctamente. Dice que lo último fue esto. Vamos a ver, con -u. A ver si hace falta alguna cosita más. Dice que todo bien. Vamos a hacer un go install. Ok, bueno, parece que está todo correcto. Genial. Entonces vamos a proceder a utilizarlo. ¿Cómo utilizamos un middleware acá? Vamos a agregarlo para que esto comience a registrar las solicitudes que van llegando y que ésta las vaya mostrando en la terminal. Así que lo voy a hacer debajo de donde se crea una nueva instancia de echo. Que en este caso usaríamos un use, de esta manera. Y le decimos middleware .logger. De esta manera. Hacemos acá un control S para guardar. Y si se fijan, ahora sí está siendo útil. Por lo cual, si entonces ahora nuevamente ejecuto un go round main.go, permito, vamos al navegador, hacemos una consulta a saludo y cuando yo recargo acá, observen que ahora sí en la parte de abajo ya me están llegando logs. Ya están llegando la información sobre la solicitud que se ha realizado. Genial. Pero ¿cómo hacemos un logger específico? Porque igual esto puede ser un poco tequioso venir y hacer una lectura de toda esta información. Porque quizá aquí lo único que me puede interesar es el método con el que se está llamando, la URI que se está invocando, el estado para ver qué código de estado el servidor me devuelve y la latencia. Así que vamos a hacer lo siguiente. En vez de utilizar directamente lo que es este use donde me extrae toda la información necesaria, entonces ahora vamos a colocar filtros. Para ello entonces vamos a utilizar nuevamente use y le decimos al middleware .logger with config. De esta manera. Entonces esto lo voy a ir comentando porque no es necesario de momento. Y entonces logger with config y acá por parámetro le vamos a pasar un middleware nuevamente .logger config. De esta manera. Abrimos acá y le decimos que el formato con el que lo vamos a llamar va a ser el siguiente. Method, le vamos a indicar y le ponemos signo $. Y aquí le decimos que queremos el método. Luego también le indicamos que queremos la URI de esta manera. Y asimismo también para status, que sería igual de esta manera. Y el último que sería el tiempo, ¿no? El time. Para ello entonces vamos a indicarle que queremos invocar lo que es latency human. De esta manera. O por supuesto vamos a hacer un /n para que este vaya haciendo saltos de línea, ¿no? Y que no choque con los demás. Así que vamos a verificar que esto vaya bien. Al final voy a dejar una coma. De esta manera. Y entonces si vuelvo a ejecutar esto. Acepto. Nuevamente ejecuto por acá. Como pueden observar, ahora solamente me extrae la información que requiero. En este caso es el método, el URI que se está mandando a invocar, que es saludo, el status, que es 200 en este caso,
y el time. Si yo busco ahora en la principal, dice que la consulta es distinta. Como pueden observar, dice que se está encontrando dentro del barra, que es la parte principal. Luego el código de estado es 200, o sea que ha sido correcto. Sin embargo, si yo vengo y le pongo alguna otra ruta que no existe, entonces este me devuelve en principio una URI, que en efecto fue la que ingresé, pero un código de estado 404 que es not found básicamente, ¿no? Que no se encuentra el recurso. Bien, estos cambios los voy a subir directamente a GitHub. Por ende, le vamos a agregar un git add un commit, donde le vamos a poner crear un servidor web, de esta manera. Y hacemos un push. Por supuesto, voy a ir dejando una documentación para cada uno de los ejercicios que vamos realizando, para que esto lo tengamos como respaldo. Bien, revisamos siempre en la web, ¿no?, de que las actualizaciones del repositorio estén ahí disponibles. Y nada, en esta lección hemos explorado cómo utilizar el framework Echo de Go para crear un servidor web básico y manejar diferentes tipos de solicitudes HTTP. A través de los objetivos establecidos al principio hemos logrado configurar un servidor web básico con Echo, donde iniciamos nuestro servidor Echo y configuramos el puerto de escucha para que la aplicación esté lista para recibir solicitudes entrantes. A su vez, aprendimos a devolver mensajes simples desde el servidor Echo utilizando las funciones de string y de JSON, lo que nos permite proporcionar respuestas en texto plano y JSON a los clientes. Además, definimos rutas adicionales en nuestra aplicación Echo para manejar distintos tipos de solicitudes, lo que nos permitió responder con mensajes específicos para cada ruta definida, brindando así una experiencia más dinámica a los usuarios. Hemos adquirido una comprensión sólida de los conceptos fundamentales necesarios para construir servidores web utilizando Echo. Ya estamos preparados para avanzar y explorar características más avanzadas de Echo, así como para construir aplicaciones web más complejas en el futuro. En esta lección nos centraremos en cómo crear rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por Echo. Comenzaremos definiendo rutas estáticas y luego avanzaremos hacia rutas más dinámicas que acepten parámetros. Además, aprenderemos a modularizar el manejo de rutas en un archivo independiente para mantener nuestro código organizado y escalable. Vamos a comenzar definiendo rutas estáticas en el fichero main.go utilizando las funciones de enrutamiento de Echo. Esto establecerá el flujo básico de nuestra aplicación y nos permitirá responder a las solicitudes HTTP de manera simple. Avanzaremos hacia la definición de rutas dinámicas que acepten parámetros en la URL. Aprenderemos a extraer estos parámetros y utilizarlos en nuestros controladores para generar respuestas personalizadas basadas en la entrada del usuario. Además, para mejorar la organización y mantenibilidad de nuestro código, moveremos el manejo de rutas a este fichero separado routes.go. Esto nos permitirá tener un mejor control sobre nuestras rutas y va a facilitar la expansión de nuestra aplicación en el futuro. Así que nada, vamos a ello. Bien, nos ubicamos especialmente en main.go, que sería este fichero. Voy a bajar un poco la terminal para que no nos haga mucho espacio. Así que en este fichero vamos a definir rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por Echo. Para ello entonces encontramos dos rutas, que sería esta primera y luego esta segunda. Bien, vamos a crear una tercera ruta, más que nada para aplicar parámetros en la misma. Para ello entonces podemos duplicar lo que ya existe acá y simplemente dentro de saludo también decirle barra y aquí que se envíe un nombre. Y entonces vamos a poder capturar lo que viene siendo este valor que se va a pasar por medio de la URL. Creamos una variable y le indicamos que queremos capturar el parámetro que se está pasando. En este caso es nombre. Bien, como nombre de momento no la estamos usando, por eso aparece esta advertencia. Por lo cual ahora vamos a hacer un return desde acá, donde le vamos a indicar de que va a ser OK, un código de estado 200, y luego acá vamos a indicarle
hola, y acá le voy a poner el nombre y voy a concatenar por medio del más, nombre, más, cierro por acá también las comillas y listo. Guardo. Si este servidor lo ejecuto mediante el go-round main.go, hago enter y entonces permito, dice que comienza a correr en el 8080. Si me voy al navegador y reviso, podemos observar de que en principio en la raíz no vamos a encontrar mucho más. Dice que acá en las pruebas que estamos haciendo se han lanzado las consultas, que en este caso las consultas han sido dos. Una con la URI, donde he colocado un string medio raro, y la otra es la raíz en la que actualmente me encuentro. La primera ha sido 404 porque no he encontrado ninguna ruta parecida a esta, y la segunda sí la he encontrado, por lo cual me dice 200. Pero la primera es esta, que aplica un JSON. Es el JSON que encontramos por acá. Bien, para poder ir a saludo, el que acabamos de configurar, entonces escribimos saludo, barra, y aquí podemos colocar un nombre. Coloco Gerson, digo enter. En este caso me indica hola Gerson. ¿Por qué? Porque ha capturado lo que se le ha pasado después de la barra. Y esto se ingresó en una variable llamada nombre. Y luego nombre se concatena con el string que se retorna desde el servidor, que dice hola nombre, que es el dato que se ha agregado, que en este caso es Gerson. Bien, antes también pudimos haber utilizado una herramienta llamada Thunder Client, donde podemos hacer nuestras consultas. Para ello entonces, si vamos acá a las extensiones, a buscar Thunder Client, en Thunder Client le voy a dar donde dice New Request, lo voy a colocar esto acá a la derecha, y desde acá puedo hacer mis solicitudes. Por ende, le digo aquí el puerto 80 y dice que me retorna un JSON de esta manera. Y si me voy a saludo y le digo Gerson, entonces me dice hola Gerson, lo cual significa que esto está funcionando correctamente. Bien, ahora vamos a separar lo que son las rutas del main.go, porque como pueden observar, luego en un proyecto, este proyecto va siendo cada vez más escalable, por lo cual se va llenando de código, por lo cual es una mala práctica utilizar el main para contener todo el código. Entonces, para trabajar de forma modular y una forma más organizada, vamos a llevarnos parte de nuestro código, que en este caso serían nuestras rutas. Bien, vamos a route y en route vamos a comenzar a escribir que el paquete, por supuesto, es route, de esta manera. Y luego hacemos algunos imports que vamos a necesitar, que en este caso vamos a necesitar net http y también lo que viene siendo nuestro echo. Para ello entonces lamstack echo versión 4. Listo, lo tenemos por ahí. Bien, vamos a definir una función, que en este caso va a ser un setup route, donde se le va a pasar un parámetro, que en este caso viene siendo nuestra referencia de echo, donde se van a recibir todas las rutas. Para ello entonces vamos a proceder a colocar nuestras rutas, que serían todas estas, que en este caso van por get. Pero perfectamente podemos modificarlos para que estas vayan por post o por algún otro método. Bien, las colocamos por acá y entonces ahora sí ya están funcionales lo que son nuestras imports. Bien, en este caso particular, ahora necesitamos llamar lo que es esta función setupRoute, porque si no, no estarán dispuestas en ninguna parte. Si se fijan en el main, ya no necesitamos net http. ¿Por qué? Porque ya no estamos levantando ninguna ruta en ese sentido. Entonces, como ya no estamos usando ninguna ruta, ahora para poder llegar a aquellas rutas nosotros necesitamos hacer la llamada o hacer la importación de lo que viene siendo el paquete route. Para hacer eso será tan sencillo como hacer un echo, que sería nuestro módulo, e indicarle route. Como en este momento no está siendo utilizado, entonces no lo usa. Básicamente me indica de que dice que importado y no usado. Entonces para usarlo
sería simplemente colocar acá un route. Punto. Si observan, ahora este ya fue a buscar dentro del paquete routes y acaba de encontrar una función llamada setupRoute. Bien, a esta función recordemos que está recibiendo acá un argumento. Ese mismo argumento nosotros también se lo vamos a pasar, que sería e. Le pasamos e, guardamos y entonces, ahora sí, cancelamos el servidor que tenemos actualmente, levantamos uno nuevo, permitimos. Y si probamos en nuestro navegador, se fijan de que las consultas están llegando correctamente. Vamos a Thunder Client, también está funcionando. ¿Qué significa esto? De que ya tenemos más liberado lo que es nuestro main.go. Así que vamos a proceder a subir estos cambios. Git add. E indicamos crear rutas y manejar peticiones. Subo estos cambios y entonces me cercioro de que estos cambios hayan llegado. Actualizo y en efecto aquí tenemos nuestra última confirmación. Genial. En este sentido, hemos aprendido cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando Echo en Go. Desde rutas estáticas hasta rutas dinámicas que aceptan parámetros, como por ejemplo el saludo, donde se le pasa un valor y luego jugamos con este valor. Además, hemos explorado diferentes aspectos del enrutamiento web. Además, hemos modularizado el manejo de rutas para mejorar la organización de nuestro código y facilitar futuras expansiones de la aplicación. Con estos conocimientos, estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Echo. En esta lección, exploraremos cómo integrar plantillas HTML y servir contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, junto con el framework Echo de Go. La combinación de plantillas y contenido estático es esencial para crear páginas web dinámicas y atractivas. Vamos a profundizar en la integración de plantillas HTML en proyectos Echo. Veremos cómo configurar Echo para utilizar un motor de renderizado de plantillas y cómo organizar los archivos de plantillas en nuestra aplicación. Además, vamos a aprender a cargar y servir contenido estático como nuestros archivos de estilo CSS, imágenes y scripts como JavaScript. Todo esto utilizando Echo. Entonces, mejorará nuestra apariencia, en este caso nuestra aplicación, y también la interactividad de la misma. Además de comprender cómo pasar datos desde los controladores a las plantillas y realizar un renderizado dinámico. Esto nos va a permitir mostrar información dinámica en las páginas web generadas. Muy bien, antes habíamos organizado lo que es nuestro proyecto. En este sentido, ahora vamos a configurar el proyecto para integrar y configurar plantillas HTML en Echo. Así que vamos a proceder como primeros pasos en crear un directorio templates en la raíz del proyecto para almacenar nuestros archivos de plantillas HTML. Entonces voy a hacer un poco de limpieza por acá. Vamos a cerrar este main, este route también. Y luego vamos a irnos directamente a la terminal. Y de la terminal vamos a indicar un mkdir template. De esta manera. Luego vamos a crear un archivo index dentro de templates. Para ello hacemos un touch, accedemos a template y le decimos index.html. Listo. También crearemos el directorio static y dentro de él los subdirectorios CSS y JavaScript. Por supuesto con sus respectivos archivos de estilo y script. Entonces haremos lo siguiente. mkdir static. Lo tenemos de esta manera. Así como templates, estamos listando index, también vamos a listar lo que es el directorio CSS y JavaScript. Para ello entonces será aplicar un mkdir, donde le indicamos que dentro de static cree CSS y a su vez dentro de static cree JS. De esta manera tenemos dos nuevos directorios. Genial. Ahora procederemos a crear un archivo. En este caso dentro de static, nuevamente CSS, y nuestro archivo será styles.css. Genial. El siguiente va a ser dentro de JS, lo cual aquí se llamará script.js.
Muy bien, lo tenemos por acá y los podemos visualizar perfectamente. Voy a limpiar un poco la terminal. Y claro, en este ejemplo hemos creado un directorio templates donde nos va a servir para almacenar nuestras plantillas HTML y un directorio llamado static para almacenar nuestro contenido estático como archivos CSS y JavaScript. Bien, como paso número 2, vamos a proceder a crear una plantilla HTML. Esa plantilla HTML, haciendo clic acá, llegamos directamente a nuestro fichero. Para ello entonces, si hago tabulación con el signo de admiración, me va a generar una semántica básica de lo que es HTML. Bien, voy a mejorarlo un poco. Aquí dentro de Documents, que es el title, le vamos a pasar un dato, que sería el atributo title, que luego esto lo vamos a renderizar. Bien, además de ello, vamos a linkar un poco lo que viene siendo nuestro CSS. Para ello, le indicamos que esto va a estar en /static /css styles.css. Genial. Asimismo, dentro del body o el cuerpo, vamos a crear un h1, donde en este h1 vamos a colocar lo que es una cabecera, un header, de esta manera. Bien, a su vez requiero un párrafo. Y el párrafo va a contener, por supuesto, un mensaje. Vamos a poner en inglés message, también de esta manera. Y por último, podemos ingresar lo que es nuestro fichero script.js, que este se ingresa mediante script. Agregamos el src que aparece por acá, y entonces acá le decimos que esto se va a encontrar dentro de static js script.js. De esta manera. Muy bien. Entonces, en el archivo routes.go vamos a proceder a configurar las rutas y la carga de contenido estático. Esto se va a hacer de esta manera. Vamos un poco a cerrar esto y nos vamos a ir a routes.go de esta manera. Voy a cerrar la terminal. Listo por ahí. Y entonces desde aquí, primeramente voy a comenzar a utilizar un template renderer, que es una estructura que se utiliza para renderizar plantillas HTML. Para ello entonces, para crear una estructura sería hacer un type e indicar un template renderer. De esta manera. Le indicamos que es una estructura. Entonces, hacemos un template, damos por referencia también a templates.templates de esta manera. Bien, por lo cual vamos a necesitar también acá nosotros agregar lo que es el import de HTML templates. Bien, luego que tenemos esto, que básicamente es nuestra estructura, ahora necesitamos hacer un render, que este es un método precisamente de template renderer, donde lo que va a hacer es renderizar una plantilla HTML. Entonces hago una función, dentro de esta función anónima, le decimos de template, la T, y aquí le ponemos template renderer. De esta manera. Bien. Y le indicamos writer, un string, una interfaz, donde desde acá le indicamos ahora nuevamente nuestro contexto de echo, que sería echo.context, de esta manera. Bien. Y finalmente error. Lo que vamos a proceder a hacer aquí es un return template execute template y luego el write, el name y el data, por supuesto. Aquí sería io.writer, lo cual está bien. Y bueno, guardamos y ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces aquí también tenemos el IO, que viene siendo el input-output, que nos faltaba haber ingresado como import, por lo cual aquí lo estaba solicitando. Entonces ahora mismo está funcionando bien. Ok, ¿qué vamos a proceder a hacer con este renderer? Para ello vamos a crear una instancia de la misma, que sería dentro de setup routes. Básicamente es poner, bueno, renderer, y luego igualamos a nuestra referencia en la memoria de template renderer.
Y aquí definimos en template.must un parse glob y he aquí el punto clave donde le vamos a indicar que va a ser template y aquí va a ser solamente filtrando los puntos HTML. Entonces de esta manera tenemos ya nuestra variable renderer y tenemos nuestra referencia. Bien, como no hemos utilizado renderer todavía, por eso me lo marca de esta manera. Para poder configurar el renderizador de plantillas en Echo, vamos a hacer simplemente un renderer y hacemos la referencia de render de esta manera. Bien, al final acá todavía no hemos retornado nada a la aplicación. Para ello entonces, para retornar algún dato, ¿no? Como un title, un heading y un message, que son los que estamos exigiendo desde acá del index, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la ruta específica que sería el barra. Voy a comenzar a borrar algunas cosas, así como estas. Y luego le vamos a indicar lo siguiente. Mediante algo al estilo JSON, que sería de esta manera, en vez de JSON le vamos a aplicar un render, así. Aquí mismo le aplicamos un status OK y luego le podemos pasar otro parámetro donde le indiquemos cuál es el nombre del archivo que queremos trabajar. En este caso es index.html. Bien, entonces acá ya le podemos pasar algunos valores, como por ejemplo title. Y en title podemos indicarle mi aplicación Echo, por ejemplo, de esta manera. Y luego le podemos pasar un heading donde se le indique un hola mundo. De esta manera le pasamos uno último que sería el message. Y entonces en el message le podemos decir bienvenido a mi aplicación web con Echo y plantillas HTML. Listo, de esa manera. Bien, por último nos hace falta definir o más bien configurar Echo para servir contenido estático, ya que esto no ha sido colocado en ninguna parte. Lo voy a colocar al final, donde le voy a indicar static y le indicamos la ruta, que en este caso sería static. Y a su vez, también static de esta manera. Bien, antes también hemos configurado que es desde static donde va a comenzar a trabajar para poder importar nuestros recursos, en este caso estáticos, como por ejemplo aquí dice barra static y luego barra static también para scripts. Así que esta es la manera de que este lo va a servir. Así que vamos a probar esto, a ver qué tal nos va. Un go round main.go, permitimos y entonces hacemos una new request, damos send. Si se fijan dice hola Gerson, o sea esto está ejecutando nuevamente, pero está llegando especialmente a la ruta de saludo. Pero si vamos a la raíz, entonces dice hola mundo, bienvenido a mi aplicación web con Echo y plantillas HTML. Lo que significa que está funcionando. Significa que está llegando al index y el index lo está sirviendo, lo está renderizando bien. Porque los datos que están acá no están precisamente acá, sino que se encuentran en routes.go, que son los que están acá. Bien, para agregar también un poco de estilo y un poco de funcionalidad lo mismo, vamos a hacer unas cuantas modificaciones en el CSS. Vamos a ir rápidamente a Static, CSS, lo encontramos por acá, y vamos a hacer unas cuantas modificaciones. Bien, vamos a indicarle que al body, de esta manera, creemos un font family, un Arial, un sans serif, de esta manera, que los márgenes y tanto el margin como el padding también sean de 0. Bien, además que sea un display flex, un flex direction, que sería por columna, porque queremos centrar esto, así que decimos un justify content center y también un align items, que sea también center, y un height de 100 VH
y por supuesto un background para que este tenga también un gradient colocado, donde por ejemplo podamos colocar este color, ¿no? 2 CD 64 y luego uno más fuerte, que en este caso sería por ejemplo un F1 A044. Así que va a estar un poco color naranja. Por ende, al H1 lo único que voy a implicarle es un color para que haga contraste con el color de fondo. Así que le digo 3A, 3A, 3A. Listo. Para aplicar un poco oscuro, le hago un margin a la parte de abajo y le digo 20 píxeles. Lo mismo voy a comenzar a trabajar ahora mismo con el párrafo. Y en este caso un color también que haga contraste. En este caso es 4E, 4E, 4E. Lo tenemos por ahí. Bien, vamos a aplicar un tamaño de fuente de unos 18 píxeles. Y lo mismo un line height 1.5 y un margin bottom también de 20 píxeles. Listo, ya lo tenemos ahí. Si esto nuevamente lo volvemos a cargar, de hecho creo que no necesitamos recargar el servidor, ya que como es contenido estático, esto lo encuentra sirviendo. Vamos a probar. Vamos a hacer una recarga desde acá. Si se fijan, ahí dice hola mundo, bienvenido a la aplicación web, pero todavía no aparece el estilo que le acabo de colocar. Si vuelvo a recargar, nada de nada. Si hago un control F5, tampoco nada de nada. Significa que tenemos que volver a recargar el servidor para que este me vuelva a servir. Así que listo. Vamos a probar. Control F5. Dice que todavía no tenemos lo que es el CSS, pero vamos a inspeccionar el elemento para ver si en Network especialmente está haciendo la consulta del fichero. Fíjense bien de que el archivo style.css todavía no está siendo llamado. Y yo entiendo por qué. Porque este archivo se llama styles, con una S en plural. Lo cual significa de que desde el index estoy llamando simplemente style. Me hace falta colocar la S. Bien. Entonces, ya que acabo de hacer la corrección, lo más por seguro es que esto ya funcione. Así que colocamos por acá y en efecto, aquí lo tenemos. Hola mundo, bienvenido a una aplicación web con icon y plantillas HTML. Esto es completamente responsive, como lo acabamos de hacer, porque si yo lo hago más chiquito, fíjense bien de que esto no deja de estar centrado de esta manera. Genial. Ya que tenemos eso, pues estaría bien, ¿no?, de que haya un poco de funcionalidad también aquí, ya que tenemos importado lo que es JavaScript. Para ello entonces vamos a ir a nuestro fichero JavaScript y vamos a hacer algo sencillo. Vamos a definir una función para que nosotros podamos cambiar el mensaje que tenemos ahí colocado a nuestro antojo. Le decimos change message y acá vamos a definir alguna constante donde tengamos un message element y esto, como siempre, vamos a traer lo que son el valor que se va a encontrar en el párrafo. En este caso vamos a traer más bien lo que es el valor que se encuentra en message para poder modificarlo. Entonces hacemos un get element by id y le indicamos que este va a tener un id llamado message. Esto lo podemos ir colocando desde ya, por lo cual podemos ir especialmente a lo que viene siendo nuestro párrafo acá e irle colocando un id llamado message de esta manera. Listo. Entonces volvemos a nuestro script y ya que estamos acá, entonces continuamos con nuestro código. Hacemos otra constante donde esta va a ser mensaje actual, donde vamos a aplicar un message element y le decimos text content. Extraemos el texto que se encuentra por ahí. Bien, hacemos una última constante en el cual vamos a poner los mensajes alternativos. Vamos a poner alternate messages de esta manera. Y dentro de una lista vamos a colocar nuestros mensajes. Para ello vamos a decirle entonces hola de nuevo. Repito esto, lo separo por coma. Y en el siguiente le voy a indicar bienvenido de vuelta. Vamos a ponerle un poco más de tamaño a esto. Y luego le decimos que tengas un buen día. Ahí lo tenemos. Bien, podemos utilizar estos tres textos de referencia para poder hacer un cambio.
Luego vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la misma función le indicamos mediante un mensaje aleatorio para que no sea igual al actual mensaje, ¿no?, que se encuentra. Le vamos a decir new message. De esta manera definimos esta variable y entonces aquí mediante un ciclo, un do while, vamos a hacer un new message. Va a ser igual a alternate messages y aquí mediante una operación matemática vamos a hacer de que esto lo haga de forma aleatoria mediante un random, y como esta es una función, por supuesto, vamos esto a multiplicarlo por alternate messages.length, de esta manera, punto y coma al final, y luego en el while vamos a colocar la siguiente condición, en este caso new message sea estrictamente igual a current message, punto y coma, lo tenemos por ahí. Y finalmente vamos a actualizar el contenido del elemento del mensaje, que sería mediante messageElement.textContent igual a new message. Por supuesto. Ya tenemos aquí finalizada nuestra función. ¿Correcto? Entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es llamar esta función, porque esta función no está siendo llamada en ninguna parte. Vamos al index y desde acá vamos a agregar un botón. Listo, de esta manera, y vamos a colocar el evento onClick y vamos a indicarle de que lo que vamos a hacer una llamada a una función JavaScript que se llama changeMessage, de esta manera, y luego le podemos decir aquí cómo actualizar mensaje, que sea lo que aparezca en pantalla. Voy a recargar nuevamente el servidor y entonces voy a volver acá, recargamos. Y aquí dice que está el botón actualizar mensaje. ¿Qué mensaje se tiene que actualizar? Se tiene que actualizar el párrafo que se encuentra acá. Si hago clic aquí, entonces esto funciona correctamente. Genial. Mediante Thunder vamos a checarlo. Lo tenemos por acá. Si yo recargo entonces la solicitud, si se fijan, ahí está haciendo la solicitud, lo cual está genial. Si hacemos clic en actualizar mensaje, entonces también está funcional por acá. Muy bien, voy a subir estos cambios. Le vamos a indicar uso de plantillas y carga de contenido estático con eco. Hacemos la publicación de los mismos. Entonces verificamos nuevamente de que estos cambios han sido. Y en efecto ahí están. Pues muy bien, hemos comprendido la importancia de las plantillas HTML y el contenido estático, así como también hemos explorado cómo cargarlos y utilizarlos en nuestra aplicación web. Con este conocimiento estás preparado para comenzar a desarrollar aplicaciones web más complejas utilizando Eco y aprovechar al máximo sus características y funcionalidades. En esta lección exploraremos cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático en una aplicación web utilizando el framework Eco de Go. La capacidad de mostrar información dinámica y servir recursos estáticos es esencial para crear páginas web completas y atractivas. Profundizaremos en la configuración del motor de renderizado de plantillas HTML con Eco. Aprenderemos cómo cargar y renderizar plantillas HTML para crear páginas dinámicas. Además, vamos a servir contenido estático, como el CSS, JavaScript e imágenes, utilizando Eco. Esto va a mejorar la apariencia y la interactividad de la aplicación. Además, vamos a aprender a servir contenido estático mediante las rutas dinámicas en Eco, que acepten, por supuesto, diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Vamos a la práctica. Hasta el momento hemos cargado una plantilla en la cual tiene un HTML, un estilo y también un poco de funcionalidad mediante JavaScript, que actualmente es esto. Bien, lo que vamos a proceder ahora es utilizar una plantilla completa con diferentes páginas y vamos a hacer las pruebas correctas para poder adaptar toda una plantilla y que funcione correctamente, ya que aquí solamente tenemos una ruta, que sería la raíz. Bien, para ello entonces vamos a ir directamente a nuestro navegador y vamos a hacer una breve búsqueda en Google, donde pondremos Start Bootstrap
sbadmin2. Para ello entonces vamos a iterar un poco y vamos a ir al repositorio que se encuentra acá en GitHub. Ya que lo encontramos en GitHub, dice que es una plantilla pública, por lo cual podemos utilizarla. Entonces bien, vamos a proceder a descargar este mismo, mediante el botón de Code y luego opción HTTPS y luego clic en copiar. Nos lo llevamos esto a la terminal y desde la terminal vamos a proceder a descargar lo que es este repositorio. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. Dice que estoy ubicado dentro del directorio echo, por lo cual voy a crear un nuevo directorio llamado src de source, en el cual aplicaremos aquí, o más bien almacenaremos nuestros recursos. Entonces voy a acceder a src y dentro de src entonces hago un git clone para poder extraer el repositorio de Start Bootstrap. Hago enter, esperamos a que se descargue y listo, ha finalizado. Bien, nosotros tenemos algunos archivos ya configurados, en este caso algunos CSS y unos JavaScript y a su vez una plantilla. Vamos a colocarle, o más bien a concatenarle, un -old para que estos no colisionen con los nuevos que vamos a ingresar. Entonces vamos a indicarle al CSS directamente y le vamos a decir -old. Lo mismo vamos a hacer con JS y le vamos a indicar -old de esta manera. Y a este index también vamos a colocarle -old de viejo. Cerramos por acá y cerramos. También voy a cerrar esta consulta. Listo, para dejarlo lo más limpio posible. Genial. Ya que estamos ahí, vamos ahora a proceder a seleccionar, fíjense bien, dentro de nuestro directorio src tenemos aquí el Start Bootstrap sbadmin, por lo cual este contiene ya algunos archivos HTML que vamos a necesitar. En este caso vienen siendo todos estos. Entonces vamos a seleccionar cada punto HTML de la siguiente manera. Listo, lo he seleccionado todos. Hago un control C para copiar y simplemente ahora me voy más abajo a nuestros ficheros de templates, de plantilla, y pego acá con un control V. Listo. En este caso he copiado src por error, así que lo voy a eliminar. Listo. Y simplemente voy a seleccionar los ficheros HTML. Entonces nuevamente lo vuelvo a hacer. Listo. Y ahora sí, seleccionamos template, pegamos y en efecto ahora sí que tenemos todos nuestros ficheros .html a disposición. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos ahora a copiar lo que son los directorios tanto CSS, IMG, JS y Vendor, que estos son nuestros ficheros estáticos, por lo cual vamos a ir entonces seleccionando. Lo tenemos. Bien, hago un control C y entonces esto me lo voy a llevar ahora dentro de static. Por esa razón hemos cambiado ante los nombres de CSS all y JS all, precisamente porque al agregar acá no lo reemplaza, sino que crea uno con un guión copia. Bien, ya que lo tenemos ahí, entonces ahora podemos revisar que tenemos aquí los CSS correspondientes, tenemos los JS correspondientes y el vendor también, que tiene todas estas librerías. Bien, ya que tenemos todo eso, nosotros ahora sí podemos más o menos ir a configurarlo en Go para que esto funcione perfectamente. Bien, vamos a ejecutar el servidor porque recordemos de que ya manda a llamar a un index.html, así que si hago un go round main, voy a retornar porque me metí a src. Entonces el servidor, ok, listo, ahí lo aborté, pero vamos a volver a arrancarlo. Allow, listo, volvemos acá al navegador. Recargamos y si notan aparece ahora un sbadmin, pero aparece muy feo. ¿Qué significa esto? De que nuestros estilos no están siendo cargados correctamente. Bien, para ello lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Entonces, vamos a ir a buscar todos aquellos recursos. Si notan, ahora nuestras rutas son /static,
Por lo cual, si yo entro a una plantilla, por ejemplo al index, este va a buscar dentro de vendor, o sea que desconoce dónde está el static. Para ello entonces vamos a reemplazar esto básicamente por un barra static barra vendor. Para ello entonces voy a ir dentro de templates y voy a hacer una búsqueda en la carpeta. Y entonces la búsqueda que voy a hacer acá va a ser básicamente vendor barra y lo tenemos por ahí. Y esto lo vamos a reemplazar especialmente por barra static barra vendor de esta manera. Así que si esto lo aplico hacia las 61 apariciones que tiene, entonces si se fijan, esto ya me ha cambiado correctamente. Asimismo voy a hacer también con los CSS, ya que es necesario, y se aplica de la misma manera. Así que voy a reemplazarlo en las 14 apariciones, y la misma manera va a ser con JS, que también lo voy a reemplazar con las apariciones correspondientes, dice que son 20. Y lo mismo va a pasar también con las IMG, que serían las rutas donde va a buscar las imágenes. Entonces le indicamos IMG también por acá. Dice que encontramos 46 apariciones en los archivos y listo. Ok, veremos si esto ha funcionado correctamente. Decimos un go round main.go. Damos permitir. Y entonces recargamos y ojito, esto ya está completamente funcional. Me gusta. Eso significa de que si yo navego mediante los componentes, utilerías, páginas, gráficos, significa de que cargarían las otras páginas. Vamos a hacer clic aquí, buttons.html. Si se fijan, me dice message not found. Significa que no lo está encontrando. Esto pasa porque no existe ninguna ruta especialmente para buttons.html. Así que esto no está completamente funcional porque no está entendiendo las siguientes rutas. Para ello entonces ya nos vamos a ir a hacer las otras configuraciones a nuestro archivo routes.go. Sin embargo, vamos a entender de que src ya no nos es funcional, por ende ya lo podemos eliminar. Entonces le decimos un rm-rf src, enter, y listo, hemos eliminado src. Bien, para ello entonces ahora vamos a ir nuevamente a nuestras rutas, a routes.go, y aquí vamos a proceder a hacer algunas configuraciones para manejar rutas dinámicas que acepten diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Entonces bien, dice que ya tenemos diferentes imports, HTML template, IO, y aquí nos hace falta uno nuevo que se llama strings, que es el que vamos a ocupar. Bien, entonces, para poder aplicar la configuración, primeramente vamos a indicarle desde acá que vamos a recibir una nueva ruta. En este caso, así como saludo nombre, que aparece por acá, esta vez lo vamos a hacer de diferente manera, pero especialmente para barra 2.page. Y aquí vamos a obtener el valor de esa página que deseamos buscar o que estamos buscando. En este caso vamos a comenzar a desarrollar lo que viene siendo nuestra ruta, y aquí le indicamos en page precisamente para obtener el parámetro, y el parámetro es page, y de esta manera obtenemos nuestro valor dentro de la variable page. Ahora vamos a verificar si la página ya tiene la extensión .html. Así que lo hacemos de la siguiente manera. Le decimos mediante strings.hasSuffix y le indicamos page.html. Verifica si esto tiene esa extensión. Si no lo tiene, en este caso, básicamente lo que vamos a proceder a hacer es concatenárselo. Bien, strings de momento no está disponible. Ahora mismo lo ha agregado seguramente el Visual Studio Code, porque antes necesitamos strings en los imports. Bien, bajamos un poco. Ya hemos hecho una primera validación. Ahora vamos a comprobar si la plantilla solicitada realmente existe, porque si el archivo no existe, pues tampoco es necesario intentar devolver algo. Para ello, entonces le indicamos, esta vez utilizando OS,
para poder verificar o validar dentro de lo que es el sistema operativo, utilizar esta barra template más, ojito, aquí vamos a concatenar el nombre del archivo que estamos buscando. Para ello entonces le decimos un return render http status ok, donde retornamos nuestra página que fue buscada. A ver aquí si me hace falta algo más. Dice que OS todavía no está agregado, pero mientras haga un control S, entonces vamos a agregar el import OS también aquí. Bien, hasta el momento pues esto ya no está generando el error. Vamos a ver esto que dice status ok, de esta manera. Bien, y bueno, vamos a hacer una última comprobación, es que si la plantilla no existe, pues vamos a mostrar ahora una página de error, que es una de las tantas que ya están aquí en las plantillas. Bien, para ello entonces vamos a hacer un return simplemente, ya que si no ha accedido a este, pues accederá directamente al otro. Punto render y mediante http un status not found, donde le indicamos de forma estática nuestro 404.html, que es el que nos va a cargar. Bien, validamos de que aquí nos falte nada más. En este caso tenemos un renderer. Esto lo podemos crear como ya en forma de función, ya que aquí tenemos también en la parte de arriba un renderer. Vamos a crearlo en forma de función y lo vamos a ver en la parte de abajo. Entonces vamos a indicarle mediante font renderer, y aquí vamos a la plantilla nuevamente, template renderer. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es reformular lo que teníamos escrito de renderer. Templates, aquí le indicamos template must, que es esto que tenemos acá básicamente. Voy a copiarlo, me lo voy a llevar para acá, básicamente para que ya no esté dentro de setup route, sino que esté fuera y este se mande a invocar cada vez que lo necesitemos. Y entonces esto lo voy a ir eliminando. Bueno, a ver, esto nos es útil precisamente, pero vamos a colocarlo acá abajo. Y este type vamos a ordenarlo también de una manera en que podamos colocarlo acá. Bien, todo lo que son estas funciones y la estructura me la voy a llevar a la parte de abajo de setup routes. Listo ahí. Bien, entonces acá ya no necesitamos lo que es este renderer que habíamos tenido por un largo rato. Entonces le indicamos acá de que en vez de esto, básicamente le vamos a decir de que va a mandar a llamar a la función renderer, simplemente esto para configurar el motor de renderizado de plantilla HTML, y luego básicamente vamos a configurar echo para servir contenido estático desde este lugar. Creo que esto lo teníamos colocado en la parte de abajo, ¿sí? Así que me lo voy a llevar hacia la parte de arriba de esta manera. Bien, esto nos basta para poder hacer nuestras pruebas. Voy a levantar nuevamente el servidor, go round main.go, aceptamos y ahora sí, nos vamos para acá. Dice que nos está cargando muy bien lo que es nuestro sitio web, en este caso index. Sin embargo, ahora vamos a hacer las respectivas pruebas para ver si nos comienzan a cargar los diferentes componentes. Vamos, por ejemplo, a navegar mediante bottoms y en efecto nos está cargando muy bien. Cars, utilities, colors, borders, animations, others y las páginas también. Excelente, las imágenes también están cargando muy bien, lo cual significa que los archivos estáticos también están cargando y están dando OK a todo lo que se está solicitando. En este caso la URI que están por acá lo está demostrando. Pues genial, voy a proceder a subir estos cambios.
y le voy a decir adaptación de plantilla completa con diferentes páginas utilizando Echo. Subimos estos cambios. En este caso se están publicando también bastantes templates y diferentes scripts. Validamos acá. Y en efecto, aquí han llegado ya nuestras confirmaciones. Y bien, en esta lección hemos aprendido cómo integrar plantillas HTML, cargar contenido estático y manejar rutas dinámicas en una aplicación web utilizando el framework Echo de Go. Estas habilidades nos permiten crear páginas web completas y personalizadas que pueden adaptarse a las necesidades y preferencias de nuestros usuarios. Con estas bases estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y funcionales en Go utilizando Echo. Echo es un framework web para el lenguaje de programación Go que destaca por su simplicidad, alto rendimiento y flexibilidad. Una de las áreas donde brilla Echo es en el desarrollo de una amplia gama de proyectos web, desde API RESTful hasta aplicaciones web completas y microservicios escalables. En esta sección exploraremos los tipos de proyectos que son adecuados para desarrollar con Echo y cómo aprovechar al máximo las características y capacidades de este framework. Vamos a analizar los diferentes tipos de proyectos que se pueden desarrollar utilizando Echo y comprender cómo este framework puede ser utilizado de manera efectiva en diversas aplicaciones web. Además, vamos a identificar las características y funcionalidades comunes de los proyectos que se adaptan bien a Echo, como API RESTful, aplicaciones web en tiempo real y microservicios escalables. También presentar ejemplos específicos de proyectos que se pueden desarrollar con Echo, junto con descripciones detalladas de cada uno y cómo se pueden implementar utilizando las capacidades del framework. Bien, para algunos proyectos adecuados para Echo, Echo en sí es un framework versátil que se adapta a una amplia variedad de proyectos web. Algunos de los tipos de proyectos que son especialmente adecuados para desarrollar con Echo incluyen API RESTful. Estas APIs son ideales para exponer datos o funcionalidades a otras aplicaciones de manera eficiente. Algunos ejemplos específicos incluyen APIs para CRUD, que sería crear, leer, actualizar, eliminar datos. También APIs para autenticación y autorización de usuarios. También para integración con otros sistemas o servicios. O bien APIs para exponer datos en tiempo real. También tenemos que Echo es adecuado para el desarrollo de aplicaciones web completas con diversas funcionalidades. Y algunas aplicaciones web que se pueden desarrollar con Echo incluyen tiendas online o e-commerce, sistemas de gestión de contenido o los bien llamados CMS, plataformas de aprendizaje online, los tales e-learning, redes sociales o aplicaciones de gestión de tareas. A su vez también Echo es adecuado para la creación de microservicios independientes y escalables que forman parte de una arquitectura de microservicios más grande. Algunos ejemplos de microservicios que se pueden desarrollar con Echo incluyen servicios de autenticación y autorización, de almacenamiento de datos, de procesamiento de pagos, de análisis de datos o bien de notificaciones. También tenemos que para el desarrollo de aplicaciones web en tiempo real, también se requiere comunicación bidireccional entre el cliente y el servidor. Y Echo también responde a esto. Algunos ejemplos de aplicaciones web en tiempo real que se pueden desarrollar con Echo incluyen chats online, sistemas de mensajería instantánea, tableros de control con actualizaciones en tiempo real, juegos online, aplicaciones de seguimiento de ubicación. También dentro de los sitios web estáticos, este puede ser utilizado para crear contenido informativo. Algunos ejemplos de sitios web estáticos incluyen, por ejemplo, los informativos, los portfolios personales, las landing pages, blogs o páginas web de empresas. Hay algunos ejemplos específicos que quiero compartirte, que en este caso son las API RESTful para una tienda online, lo cual esta puede permitir a los usuarios crear cuentas,
agregar productos al carrito de compras, realizar pagos y gestionar sus pedidos. Además, en cuanto a la aplicación web completa para un sistema de gestión de contenido, permitiría a los usuarios crear, editar y publicar contenido web, gestionar usuarios y roles y personalizar la apariencia del sitio web. Y en cuanto a microservicio para autenticación y autorización, podría ser utilizado por diferentes aplicaciones web para verificar la identidad de los usuarios y controlar el acceso a los recursos. En la aplicación web en tiempo real para un chat online, este permitiría a los usuarios comunicarse en tiempo real con otros usuarios, tanto en chat individuales como en grupos. En sitio web estático para un portfolio personal, mostraría por supuesto tipos de datos como trabajos, habilidades y experiencia de un profesional o clientes potenciales. En conclusión, Eco nos ofrece un amplio espectro de posibilidades para el desarrollo de proyectos web en Go, desde API RESTful hasta aplicaciones web completas y microservicios escalables. Eco proporciona las herramientas necesarias para implementar una amplia variedad de soluciones web de manera eficiente y efectiva. Con su simplicidad, alto rendimiento y facilidad de uso, Eco continúa siendo una opción popular y confiable para los desarrolladores que buscan construir aplicaciones web robustas y escalables en Go. Felicidades por completar el curso de desarrollo web con el framework Eco en Go. Has completado con éxito este emocionante viaje de aprendizaje, donde has adquirido las habilidades esenciales para convertirte en un desarrollador web competente con el framework Eco de Go. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, pues configuramos nuestro entorno de desarrollo, donde instalamos las herramientas necesarias y configuramos Eco para comenzar a programar. Además, creamos y ejecutamos servidores Eco, donde estos servidores se ejecutaron localmente para probar nuestras aplicaciones. A su vez, diseñamos rutas y manejamos peticiones HTTP. Y también construimos interfaces de usuario con plantillas, donde tales interfaces eran atractivas utilizando plantillas HTML y las funciones de Eco. Y luego desarrollamos una aplicación web dinámica, donde se ha creado layouts base, incorporamos datos dinámicos y logramos completar el proyecto completo de un desarrollo web. Así que, felicidades por tus logros. Ahora que has sentado las bases, te invito a dar los siguientes pasos en tu viaje como desarrollador web con el framework Eco de Go, donde los siguientes pasos son 5 y te invito a explorar proyectos de código abierto. Esto significa que debemos buscar ejemplos de aplicaciones web desarrolladas con Eco en GitHub y otros repositorios de código abierto. Analiza el código fuente, aprende las mejores prácticas y contribuye a proyectos que te interesen. Construye tus propios proyectos. Pon en práctica tus habilidades creando tus propios proyectos de aplicaciones web. Comienza con proyectos sencillos y aumenta gradualmente la complejidad a medida que adquieres más experiencia. Contribuye a la comunidad Eco. Únete a la comunidad de Eco en línea y participa en foros, grupos de discusión y eventos. Comparte tus conocimientos, ayuda a otros desarrolladores y aprende de las experiencias de la comunidad. Mantente actualizado. Sigue las últimas noticias y avances en el ecosistema de Go y Eco. Lee blogs, artículos y asiste a conferencias para estar al día con las nuevas tecnologías y tendencias. Y por último, especialízate en un área de interés. A medida que profundices en tu experiencia con Eco, puedes explorar áreas específicas como desarrollo de backend, frontend, seguridad web o rendimiento de aplicaciones. En este curso es solo el comienzo de tu viaje en el desarrollo web con Go. Recuerda que el aprendizaje continuo es la clave para el éxito en el mundo de desarrollo web. No dudes en seguir explorando, experimentando y ampliando tus conocimientos. Mucho éxito en tus futuros proyectos.